cumplirá su propósito siempre. Lo entendamos, no lo entendamos, lo conozcamos o no lo conozcamos, Él va a hacer lo que quiere hacer. Y nuestras vidas están de paso. Él es eterno. Él es dueño de toda la tierra, del mundo y quienes en él habitamos. Así que no hay nada que impida que Él cumpla su propósito. Y a veces nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas y construir y arreglar y jalamos, empujamos para obtener lo que pensamos que necesitamos o podemos lograr, pero sin saber, Dios va a cumplir lo que quiere hacer. Muchas veces podemos pasar toda una vida sin saber que Dios está detrás cumpliendo o haciendo algo, sin darnos cuenta. Si Dios nos da la oportunidad al final de nuestras vidas, nos daremos cuenta. Y en ocasiones ni cuenta nos vamos a dar de que Dios nos utilizó como un eslabón, como un enlace, como instrumentos para cumplir su propósito. Y lo vamos a entender esto a la luz de una historia que está ahí en la Biblia. Y es la historia de Jacob, Raquel y Lea. Lecciones acerca de la historia de Jacob, Raquel y Lea y cómo Dios cumple sus propósitos por encima de nuestros intereses. ¿Okay? Vamos a leer el texto bíblico. Muerte y sepelio de Jacob. Esto está en... no puse el versículo, pero es el Génesis 49. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Está hablando de Jacob, cuando está despidiéndose ya de este mundo y de toda su familia, y está dando la bendición a sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 6. 12. De ahí de Jacob, que también es llamado Israel, después de que lucha con el ángel. De hoy en adelante te vas a llamar Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel que forman el pueblo de Israel, los que entran a la tierra prometida posteriormente. Todo esto que estamos leyendo aquí sucedió mucho antes de la tierra prometida. Y dice, los bendijo a cada uno. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. ¿Quiénes eran los padres de Jacob? Isaac y Rebeca. ¿Y quiénes eran los abuelitos de Jacob? Abraham, Isaac. Ya nos vamos a ubicar. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela. Siempre se ha oído hablar de la cueva de Macpela. No existe ninguna cueva de Macpela. Existe una cueva donde fueron sepultados los restos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, que está dentro de la tierra de Macpela.
al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la tierra que habrían de ocupar posteriormente su descendencia. Al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón. En el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, los abuelos y los padres de Jacob. Y interesantemente dice, allí también sepulté yo, dice Jacob. ¿A quién? A Lea. La complicada historia de Jacob, Lea y Raquel, que tiene muchos vericuetos, comprende una de las lecciones más grandes del Génesis. Perdón, vamos a orar después de leer el texto. Señor, bendice tu palabra. Enséñanos, edifícanos, guíanos, fortalécenos y muéstranos en todo esto tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta historia, hermanos, es una historia de amor, ¿saben? Es una historia de amor bien pasional. Pero bueno, todo sucede hasta en las mejores familias, ¿sí? Ya verán. Comprende esta historia una de las lecciones más grandes del Génesis e incluye mucha información relevante para la historia del pueblo judío. Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, huyó a casa de su tío Labán. ¿Quién era Labán? Un hermano de su mamá. ¿Quién era la mamá de Jacob? Rebeca. Bueno, ¿recuerdan ustedes lo que hizo Rebeca con Jacob, su hijo? Era su chiquito, era el preferido, el que más protegía, porque tenía otro hijo. ¿Quién era? Esaú. Y Jacob, por ser el protegido de su mami, no era muy fuerte de carácter. No había mucha energía masculina. No era de encarar, de enfrentar, pero tenía otros recursos. Era mañoso. ¿De dónde aprendió eso? ¿De su padre Isaac? No. De su mamá. De su mamá. ¿Cómo Dios permite? ¿Cómo Dios permite? Ya sé. Es que nos hace responsables de la vida. Y resulta que con las artimañas de la mamá de Jacob, resulta que le roban la bendición a base de ciertos engaños al que era el primogénito. El primogénito era Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta, bueno, es otra historia, que si Isaac pues ya estaba muy anciano, ya no veía, no captó bien, estaba lleno de, como Esaú era velludo y Jacob no lo era, se puso ahí una piel y mi papá tentó, pero tenía muchas limitaciones, pero tenía hambre, porque le prepararon un buen guisado como él lo pidió, y bueno, se olvidó de todo lo demás y le dio la bendición que le tocaba al primogénito, se la dio a Jacob. Y entonces cuando Esaú se da cuenta de esto, se enojó. Primero fue con su padre y le dijo: bendíceme, padre mío. No, ya le di la bendición a tu hermano, ya no puedo darte la bendición del primogénito. Pero papá, mira que bendíceme de alguna manera. Y lo bendijo, pero no con la bendición del primogénito. Pero ahí no paró la cosa. Esaú se fue sobres. ¿Sobre quién? ¿Y qué hizo su hermano? Lo encaró, lo enfrentó. Oye, discúlpame, sí. No. Hay que ver, sí. Huyó. Y la mamá detrás, cuidando a su chiquito. Y buena parte de la vida de
Jacob se la pasó huyendo de su hermano, de la ira, de la furia, del enojo, de la venganza de su hermano Esaú. Y en ese proceso de andar huyendo, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, si la mamá, Rebeca, le dijo, vete con tu tío Labán, ya le avisé que tú vas a ir. No sabemos eso. Pero lo cierto es que Jacob llegó a casa de su tío, el hermano de su mamá. Y ahí en casa de su tío, el tío le dice, está bien, te voy a dar lugar para que estés aquí. Pero Labán tenía 2 hijas. Una se llamaba Lea, que era la mayor, y la otra se llamaba Raquel. Y estando allí trabajando para Labán, Jacob se enamoró de Raquel, perdidamente. Y le dijo, le dijo a su tío, quiero casarme. Eran primos, eran primos hermanos. Sí. Y le dijo al papá, a su tío, quiero casarme con Raquel. Labán, pues hermano de su mamá, ya la mamá había mostrado, como se dice, pobre, con sus mañas y trampas. Pues ¿qué esperaban del tío? El tío le dijo, ok, está bien, pero trabajas para mí 7 años. Después de los 7 años, te doy chance que te cases con mi hija. Y Jacob dijo, pues órale. Estaba enamorado de Raquel. Y trabajó 7 años. Cumplidos los 7 años, viene la noche de bodas y astuta y mañosamente Labán hace un enroque, como se dice en aquel, un movimiento, y le mete a Lea. Ay, ¿a poco no se daba cuenta? En aquel tiempo ningún hombre conocía a una mujer. Hoy en día sucede entre los jóvenes, ¿no? En aquel tiempo ni un hombre conocía a una mujer sino hasta la noche. Así que Jacob no sabía realmente que era Lea. Pensó que era Raquel. Se dio cuenta después, al otro día. Oye, ¿tú no eres Raquel? No. Y entonces va y le reclama, estoy adelantando, le reclama al suegro y al tío. Oye, tío, mira, ¿por qué? No, pues fíjate, es que aquí la costumbre es que pues no se puede dar primero al menor, sale primero la mayor. Así que, pues mira, si tú quieres a Rebeca, pues está bien, pero 7 años más. Perdón, a Raquel, pero 7 años más. ¿Y qué hizo Jacob? Qué enamorado de haber estado. Otros dirían, ay, quédate, yo ya me voy, ya me hiciste mucha trampa. ¿Sí? No, le dijo, está bien, trabajo 7 años más. Y trabajó 7 años más por la que él amaba. Y después de 14 años de estar trabajando para ganarse a Raquel, finalmente se casa con él. Y tenía 2 esposas entonces. Y tenía 2 esposas. ¿Sí? Había 2 esposas. Y con una tuvo hijos y con la otra también. Pero a pesar de que tuvo hijos con las 2, no era nada fuera de la ley en aquel tiempo. Hoy en día hay países y regiones en Estados Unidos, en el estado de Utah, ya no. Todavía hasta hace poco tiempo la iglesia mormona, un sector de la iglesia mormona muy radical, muy tradicional, los hombres podían tener varias mujeres. Todavía existe, pero ya fuera de la ley, esta costumbre, aquí en Utah. Y en otros países también. En aquel tiempo no estaba fuera de la ley esto. Y entonces, vamos avanzando. Jacob, aquí en esta parte,
Jacob mostró favoritismo hacia Raquel y la amaba más que a Lea. Pero algo hizo Dios. Parece que a Dios no le gustó esto. Y porque estaban utilizando a Lea. Finalmente Lea dijo, tengo que salir, ¿no? Y salió. Pero la estaban utilizando. Y parece que, bueno, empezó a haber una pugna entre las dos hermanas, por obvias razones. Pero Dios cerró temporalmente la matriz de Raquel. Y le empezó a dar hijos a Lea. ¿Okay? Una forma en que Dios frenó la injusticia, una forma en que Dios dijo no. Para Lea. ¿Vale? Injusticia para Lea. Sí. Porque también Sí. fue injusticia para Sí, sí, sí. Esto nos enseña, hermanos, que debemos tener cuidado cuando pensamos que estamos sacando ventaja, que estoy logrando hacer cosas, que logré acomodarme a costa de alguien, engañando, diciendo mentiras, obteniendo lo que uno cree que puede uno obtener. Y como hoy en día ya saben ustedes de la ética, que no tranza, ¿qué? No avanza. Bueno, en aquel tiempo Dios dijo, pues aquí no vas a avanzar si transas. Y frenó en parte la situación. Esto no es nuevo. Con la misma familia, con Abraham y Sara, sucedió algo parecido. ¿Recuerdan la historia? Porque Sara tenía la promesa, pero Sara se las arregló, jaló, puso, empujó y ella dijo, pues por aquí va a ser la cosa. Y cuando se dio cuenta, pues el primogénito era, ¿quién era el primogénito de Abraham? Ismael, de quien desciende las razas árabes hoy en día. ¿Cómo les han dado problemas a los judíos? Hijo de Agar, así es. Labán entonces le dijo a Jacob, todavía que podía tener a Raquel, perdón, ya había pasado eso. Jacob mostró favoritismo hacia Raquel y la amaba más que a Lea, pero Dios compensó la falta de amor que Lea recibía, permitiéndole tener hijos, cerrando el vientre de Raquel por un tiempo. Ahí está en Génesis 29 y 31. De acuerdo con el relato de Génesis capítulo 35, Lea tuvo 6 hijos varones y una hija con su esposo Jacob. El orden de nacimiento fue el siguiente. Primero tuvo a Rubén, que fue el primogénito. Después tuvo a Simeón. Después vino Leví. Y después vino Judá. ¿Saben quién fue Judá? La raíz de donde nace el Señor Jesús. Dios no le permitió este privilegio a Raquel. Se lo permitió a la rechazada. ¿Okay? Después de Judá vino Isaacar, Zabulón y vino la única hija que tuvo Lea con Jacob. No es necesario insistir que había una rivalidad tremenda entre las dos hermanas y esposas también. ¿Qué aprendemos? Lo interesante de esta historia, hermanos, de esta historia de amor, es el final de esa historia. Cuando Jacob estaba despidiéndose de sus hijos, dio instrucciones acerca de dónde quería ser sepultado. Pidió que llevaran su cuerpo a Canaán. Estaban en Egipto, todavía, cuando Jacob. Recuerdan que José, el otro hijo de Jacob, pero que tuvo con Raquel, ¿quién era José? En Egipto, ¿quién era José? Era el vicepresidente, el vicefaraón, por así decirlo, en aquel tiempo. Y fue el que llamó a Jacob, su padre, bueno, aprovechando aquellos de los hermanos, y los trajo. Y fue allí, en ese tiempo, que los israelitas, o los hebreos, todavía eran los hebreos, se multiplicaron en la tierra de Egipto, y vino otro faraón y dijo, no, estos ya son inaguantables, los puso en un régimen de trabajo y sucede ahí toda la esclavitud y todo lo demás. Pero José era el otro hijo de Jacob.
Cuando Jacob estaba despidiéndose de sus hijos, dio instrucciones acerca de dónde iba a ser sepultado y quería que llevara su cuerpo a Canaán, el mismo lugar en donde fue sepultado su abuelo Abraham, su abuela Sara y sus padres Isaac y Rebeca. Pero allí también estaba sepultada Lea, y curiosamente el mismo Jacob dijo: quiero que me sepulten ahí donde está Lea. Aquí hay algo de contradicción. Pues no quemaba tanto a Raquel. ¿No que el amor de su vida era Raquel? De su vida. Y a veces su muro es culero. No, hermano, es en serio, por favor, es en serio. Sí, es en serio. Se trata de que... Bueno, ya se me fue. Murió antes. No, no es risa tampoco. Murió antes Lea. Murió antes Lea. Por eso la... Sí, murió antes Lea y también luego Raquel. Bueno, no sabemos el orden en que murieron una o la otra. Lo cierto es que Jacob tuvo que sepultar a las dos. Pero ¿saben dónde quedó sepultada Raquel? A orillas del camino. Era Raquel la que llevaba los ídolos. ¿Vale? Raquel era la que llevaba los ídolos. Sí. Después sí. Después le robó a su papá eso. Sí. Ok. La mujer que él mismo rechazó y con quien tuvo 6 hijos, que fueron clave en la historia de la salvación, en especial Judá, de cuya raíz nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. Jacob fue sepultado junto a Lea, no junto a Raquel, la mujer que amó. No junto a aquella por quien lloró, no junto a la mujer por la que trabajó 14 años para hacerla su esposa, sino junto a Lea. Raquel fue la pasión de Jacob, pero Lea fue la mujer del pacto de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Lea nace Jesucristo. Y hoy el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia de Jesucristo. Los hijos, los descendientes de Abraham por la fe, todos nosotros. Y nosotros, los descendientes de Abraham por la fe, estamos regidos bajo un pacto divino. Somos herederos del nuevo pacto, no del antiguo. El antiguo pacto lo rige la ley. Si haces esto, vivirás. Si no lo haces, morirás. El nuevo pacto en Cristo Jesús es gracia, salvación, perdón, si hay arrepentimiento y confesión. ¿Okay? Entonces, por eso es que Lea fue la mujer del pacto. La pregunta aquí es, ¿en qué momento Jacob habrá estado consciente de esto para que él haya decidido así? Quiero que sepulten a Lea allá, en la tumba de mis padres, de toda la descendencia importante. ¿En qué momento y cuál era el sentir de Jacob para que la mujer que amó no la sepultó ahí? Él dio la instrucción. Quedó a la vera del camino. Actualmente no se sabe dónde quedó Raquel. Considero que sea también porque Raquel tenía ídolos, entonces él se había decepcionado mucho de eso. ¿De quién? Dios. Jacob se decepcionó de que Raquel no tenía a Dios en su corazón. Puede ser, no sabemos porque no tenemos nada bien explicado en esto. Pero vamos a ver aquí la obra de Dios detrás. Raquel representó la historia de amor de Jacob. Lea representó la historia del pacto de amor de Dios, pero con su pueblo. Raquel conquistó su corazón, pero Lea
representa el corazón de Dios para bendecir a la humanidad a partir de un linaje preparado para la eternidad. Raquel fue sepultada al borde del camino, está en Génesis 35:19, pero Lea con los más ilustres del linaje de Abraham. Lea descansó en la tumba ancestral de quienes fueron parte del pacto divino de amor por toda la humanidad, la descendencia de Abraham. El lugar donde reposaban aquellos a través de quienes Dios había establecido su promesa. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y allí también está Lea, teniendo un lugar entre ellos. Y aquí está la lección que nunca debemos olvidar. Lea fue la rechazada, la mujer que Jacob nunca escogió, lo obligaron, la que tuvo que aceptar pero que él no deseó. Sin embargo, Dios sí la escogió. Las trampas de su padre Labán pareciera que fueron dispensadas para que Dios llevara a cabo sus propósitos de salvación. La mujer que fue rechazada por un hombre, Jacob, llegó a ocupar un lugar central en el plan redentor de Dios. Vamos a concluir. Hermanos, Dios no determina nuestro destino por el rechazo o la aprobación de las personas. Nosotros no valemos por lo que los demás piensen o digan de nosotros. Nuestro valor no está, voy a decirlo así, mi valor no está en la opinión de ustedes. No que esto no me importa, tiene su lugar, pero mi valor no está en la opinión de los demás. Está en el plan que Dios tiene para mi vida. Aunque yo no me dé cuenta, aunque no lo entienda, es más, aunque yo muera sin llegar a comprender para qué sirvió mi vida en este mundo. Como hijo de Dios, ahora yo sé que Dios me permitió la vida con un propósito. Quizás tu vida sea con muchas carencias, quizás tu vida sea con muchos sufrimientos, quizás tu vida sea con muchas cosas que duelen, que lastiman, pero eso no significa que Dios no va a cumplir su propósito. Quizás hoy te sientas ignorado, quizás hoy te sientas menospreciado, quizás hoy te sientas rechazado. Pero recuerda esto, el rechazo de los hombres nunca podrá cancelar la elección de Dios. Y aquí voy a decir algo muy personal. Nunca lo he dicho. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, lo sé por ella y por otros familiares, yo fui rechazado por mi padre, loco, y después conocí. Dios levantó otro hombre que me dio apellido, que me dio identidad masculina, un varón, y fue un buen hombre. Hizo bien su chamba, por así decirlo. El que fue mi padre biológico y que en alguna manera rechazó a mi madre, sus historias de ellos, sus problemas de ellos, yo no lo sabía, sino hasta ya de mayor edad. Pero hace unas 2-3 semanas, nuestra hija la mayor, platicando conmigo, me dijo: papá, ¿sabes tú
dice ella, según la medicina china, asocian mucho los órganos del cuerpo humano con ciertas enfermedades. Que muchas enfermedades del hígado tienen un trasfondo de traición, de humillación, de rechazo. Conscientemente eso no lo tiene un bebé, menos un no nato. Pero sabemos bien que todos los bebés en el vientre de su madre reciben el impacto emocional de todo lo que las madres viven. Lo sabemos perfectamente. Yo lo he experimentado en dinámicas, en talleres en los que he participado, en los que he visto cosas que no pensé que iba a ver, y he visto gente sanar en algunas cosas. Ni mi padre biológico, ni mi madre. Debo decir algo más, a lo mejor solamente ha sido una o ha sido una percepción mía. En mi vida de familia, por parte de mi madre, más bien porque la familia de mi padre adoptivo, pues no hubo casi ninguna relación. Toda mi familia se definió con la familia de mi madre. Yo sentía, sin entender nada, que había una cierta marginación. Tal vez era parte de mi autoestima baja, otros factores. Pero poco después lo he venido entendiendo, porque mi familia sabía algunas cosas. Y eran rumores o eran dimes y diretes, pero ustedes saben, en familia se saben muchas cosas que luego se vienen a percibir. En varias ocasiones mi madre llegó a decir, yo ya teniendo 4 o 5 años de edad, porque vivíamos en unos departamentos el 16 de septiembre, al lado de una iglesia evangélica que actualmente se llama el Divino Salvador. En ese tiempo ese templo no tenía techo de colado, sino que era un techo de lámina, y entre las paredes y el techo había un espacio abierto. Donde nosotros vivíamos se podía ver el templo, la actividad inclusive. Como esta es una iglesia de corte pentecostal, eran un poquito bulliciosos. Y mi madre, que era muy católica, llegó a decir varias veces, en esas iglesias, no, en esa religión, cualquier bolero puede ser pastor. Tiempo después, cuando el Señor a mí me llamó al ministerio, ella dijo después que Dios le había callado la boca. ¿Y saben qué, hermanos? Para mí, el ser pastor, ya para más de 50 años, junto con mi esposa, porque los dos tenemos el mismo recorrido, ha sido un privilegio. Ha sido algo que en este contexto que estoy tratando de compartir, es algo que Dios ha hecho. Me rechazaron, no era muy consciente, pero finalmente sí lo hubo. Cuando llegué a tener el primer encuentro con mi padre biológico, fue a verme a la oficina, siendo yo pastor, ahí en PRIM, subió, se sentó frente a mí, para mí era un extraño. Sabía quién era, pero era un extraño. Y éramos dos extraños hablando ahí. Y solamente me dijo, me dice tu madre que eres un buen hombre. Se ve que lo eres. Me dije, bueno, gracias. Yo nunca tuve mayor relación con él. Pero en un sentido no lo necesitaba, yo tenía a mi padre. Que ya para entonces sabía que no era el biológico, era el adoptivo. Pero era mi padre.
Quiero decir con todo esto que mi historia de alguna manera se identifica con algo del rechazo, pero lo que el hombre rechaza, lo que el hombre tira, Dios lo acepta y Dios lo levanta. Y si Dios me permitiera una segunda vida y tuviera la opción de escoger qué rumbo seguiría, volvería a ser pastor. Claro está, con la experiencia ya vivida, no cometería los mismos errores que he cometido muchos, pero volvería a ser. No tengo ni una duda. El rechazo de los hombres nunca podrá cancelar la elección de Dios. Mientras otros nos minimizan, Dios nos sienta con su Hijo en los lugares celestiales y nos convierte en instrumentos de su gloria. Hermanos, hoy en día Dios sigue escribiendo historias de redención con personas que el mundo nunca imaginó. Lo necio y lo más vil del mundo, lo más rechazado, escogió Dios. Y cuando Él decide levantar a alguien que los demás señalan, que los demás desprecian, nadie puede impedirlo. No sé cuál sea el estado de tu vida. No sé cómo te sientas. Y tal vez piensas que tu vida ha pasado en balde o que no eres todo lo que tú quisieras ser. Pero Dios siempre cumple su propósito. En ti, en mí y en todos sus hijos. Así que te animo a que confíes en eso. Y que veas esta historia de Jacob, de Raquel y de Lea, con todas las pasiones que hubo ahí envueltas, como el Dios que estuvo detrás siempre. Ellos nunca entendieron, nunca comprendieron lo que estaban viviendo y de qué manera Dios nos estuvo usando para llevar adelante sus propósitos perfectos de traer al mundo un Salvador. Y lo hizo Dios cuando quiso, como quiso y con quien quiso. Amén. Amén. Cierren sus ojos. ¿Habrá alguien que quiera hacer una oración ahorita? Personal. Yo voy a hacer una al final. Solo. Si hay alguien. Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por aprender. Y a través de tu palabra, Señor, poder reconocer que tenemos corazones lastimados, que tenemos corazones, Señor, que tienen heridas, que solo tú, Señor, puedes sanar, que solo tú puedes restaurar, que a través, Señor, del rechazo, eres tú, Señor, quien bendice, de generación en generación. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sanas, Señor. Eres ese bálsamo que necesitamos para sanar. Tu sangre preciosa, tu perdón, tu sacrificio, Señor,
es más que suficiente para nuestra vida. Gracias te damos por eso, Señor. Amén. Padre bendito, reconocemos que tú eres Dios, creador y sustentador. Te bendecimos porque nuestras vidas te pertenecen y somos parte de tus propósitos y de tus planes. Aunque vivamos etapas de dolor, de tristeza, de rechazo o de marginación, sabemos que de todas formas cumples tu propósito. Y no hay mejor cosa en nuestras vidas que nos pueda pasar que eso. Saber que somos instrumentos de tu gloria. Si fuera posible y quisieras hacernos conscientes de ello de manera particular o personal, gracias. Mas si tu voluntad no fuera esa, gracias de todas formas, porque confiamos que tú guardas nuestras vidas y que llevas a cabo tus propósitos en nosotros. Bendito, alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.